Bueno, buenas tardes, hermanos. Muchas gracias por estar aquí y gracias a Dios por el privilegio de traer hoy la enseñanza. Hoy es una enseñanza, vamos a hablar sobre el Hijo del Hombre. Es una enseñanza sencilla, sirve de repaso para muchas cosas que ya sabemos y bueno, para recordar algunas otras que siempre va a venir bien, ¿no? Hoy vamos a ver el Hijo del Hombre, ¿no? Y por qué Jesús utilizaba este título para referirse a sí mismo, ¿no? Y vamos a hacer un recorrido por la Biblia. Vamos a leer mucha Biblia. No os preocupéis, he puesto el texto aquí para que no estemos, para que sea más cómodo, ¿vale? Bueno, vamos a ver 4 puntos, que es el significado del título, el Hijo del Hombre. ¿Por qué Jesús utilizó el título, el Hijo del Hombre? Las implicaciones para nosotros, para la vida cristiana. Sabéis que todo tiene implicaciones para la vida cristiana. También esto. El ejemplo del Hijo del Hombre, nuestra esperanza, ¿no? Bien, el punto uno, el significado del título El Hijo del Hombre. Bueno, antes de esto, vamos a ver que uno de los títulos que Jesús, como digo, usó cuando estaba entre nosotros para referirse a sí mismo era el Hijo del Hombre. Este título pues no es casual, sino que revela mucho sobre su identidad y su misión. Vamos a explorar el significado de este título, por qué Jesús lo utilizaba y las implicaciones que tiene para nuestra vida. Bien. Un detalle a tener en cuenta es que este título es el título más frecuente que utilizaban, o sea, el título que más frecuentemente utilizaban para referirse a Jesús era el del Cristo, esto es el del Mesías, pero Jesús casi nunca utilizaba esta palabra para referirse a sí mismo. Él utilizaba con mayor frecuencia el título del Hijo del Hombre. Bien, o sea, es lo típico de que te presentas a alguien y te dicen, ¿cómo te llamas? Yo, el Hijo del Hombre. O sea, él se definía a sí mismo así, que es muy curioso, ¿no? El término del Hijo del Hombre aparece 82 veces en los Evangelios. ¿Vamos a ver las 82 veces? No, no vamos a ver las 82. Veremos solo algunas, ¿vale? Tranquilos. Pero vamos, siempre digo, ¿no? Cuando te pones a hacer una predicación, eh, la verdad que es que da para mucho, ¿sabes? O sea, dices, bueno, voy a ver por dónde empiezo. Y empiezas a buscar y a reunir información y tal, y siempre se te queda algo. Y yo siempre os digo, ¿no? Si os quedáis con más ganas de aprender de lo que hemos hablado hoy, pues buscadlo, porque hay un montón, o sea, hasta 82 veces en las que se habla de el Hijo del Hombre, ¿no? Y todas las implicaciones que eso puede llegar a tener, ¿no? Bueno, al principio, lo que es el concepto Hijo de Hombre se encuentra primero en el Antiguo Testamento, en especial en el libro de Ezequiel, donde, como vemos, se refiere a un simple humano común. Esto es interesante, ¿vale? O sea, el hijo de hombre es como un ser humano común y corriente. ¿Bien? Vemos en Ezequiel de 1, el versículo 28, y luego el 2, en el 2, del 1 al 3, leemos, dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba y me dijo, Hijo de hombre, que como veis es como decir, pues, como persona o ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí que me hablaba y me dijo, Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí, ellos y sus padres, y se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Bueno, el concepto hijo de hombre, como veis en lo que leemos de Ezequiel, es que está hablando de, pues como una forma de referirse a una persona. O sea, es como tú, ponte de pie. Hijo de hombre, ponte de pie, ¿no? O sea, una persona común. Bien. Pero el contexto de Jesús
cuando él dice que es el Hijo del Hombre, toma una revelación pues muchísimo más profunda, ¿no? Que simplemente una persona humana, ¿no? Persona humana. Bueno, vamos a ver un poco más de esta relación. Al principio del libro de Génesis vemos la primera referencia al Mesías. Esto lo vemos en Génesis 3, 14, 15, que dice: Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Esta es una de las primeras referencias, como sabemos, de lo que es el Mesías, ¿no? de esto. La simiente de la mujer es un ser humano, que era lo que hablábamos antes, de un hijo de hombre, que iba a herir en la cabeza a la serpiente y esta le iba a herir en el calcañar, como pone, ¿no? El tema de calcañar, he estado mirando un poco porque llama la atención. El calcañar es una parte del talón. Y hay lesiones en el calcañar que son bastante fastidiosas. O sea, básicamente cuando te haces tienes un problema del calcañar, es un dolor muy punzante e incapacitante. O sea, no te permite andar con normalidad y vamos, que es un suplicio, ¿no? Lo que es hacer la vida cotidiana. Esto, pues bueno, viene a decir, como bien sabemos, que la serpiente es derrotada porque la pisa la cabeza, pero que la cosa pues no sale gratis. Que ahí esto provoca un gran dolor, como sabemos. Bien. Luego vemos un poco más adelante en la Biblia, esto es entre los años, Isaías está entre los 740 al 681 a.C. y él profetizaba, ¿no? En Isaías 9, 6, 7, estos versículos tan conocidos, ¿verdad? Dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, y sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, hasta ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bien, ese hijo de mujer, ese ser humano, ese hombre común que hemos estado viendo, es el que ve Daniel en visión aproximadamente unos 100 años después de que Isaías profetizara esto durante la cautividad de Babilonia. Daniel estaba en cautividad en Babilonia, y esto lo vemos en el libro de Daniel. Bien. Y dice: miraba yo en visión de la noche, he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Bien, como una persona. Que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios. El anciano de días porque sus días es eterno. Bien. Y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ven? Vemos como un poco la correlación, ¿no? Desde Génesis, la simiente de la mujer. Luego vemos a Isaías, que habla de un hijo, de un niño, un ser humano. Y después en Daniel ya habla del Hijo del Hombre. Bien. Esto era bastante, o sea, los que esperaban al Mesías en ese tiempo ya hablaban de esto. Esto era conocido para ellos. Por eso Jesús, cuando decía que era el Hijo del Hombre, estaba diciendo que era el Mesías, ¿vale? Era común, o sea, no era nada para ellos extraño, ¿vale? El Hijo del Hombre es un título mesiánico que habla de la divinidad de Cristo y de su reino. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Hijo del Hombre, está proclamando su cumplimiento como el Mesías prometido, que tiene autoridad celestial y que viene en gloria a establecer su reino eterno. Bien, sabemos que vendrá a restablecer su reino eterno. Bien. Esta parte es la parte del contexto, ¿no? Que hemos estado viendo. Bueno, ¿por qué Jesús utiliza el título Hijo de Hombre? Jesús podría haberse referido a sí mismo simplemente como el Mesías, ¿no? O el Cristo,
Pero en lugar de eso, con frecuencia usaba el título del Hijo del Hombre. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo del Hombre y no el Mesías? O el Cristo, yo soy. ¿Bien? Bueno, hay varias razones, ¿vale? Vamos a ver alguna de ellas. Como os he comentado, hay mucho por ver, ¿no? Pero bueno, para un poquito, pues está bien. Identificación con la humanidad. En un principio, Dios creó a Adán y Eva para reinar sobre toda la creación. A la humanidad que estaba en los lomos de Adán para que gobernara sobre la creación. Bien. Pero como sabemos, la humanidad cayó y con ello cayó toda la creación. Por eso Pablo dice en Romanos 8, 19, 22, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Esto habla de toda la creación, o sea, la verdad que tendemos a pensar, o sea, no sé sinceramente no sé hasta qué nivel de creación es la creación que está afectada por la caída, ¿no? Pero la Biblia dice toda la creación. Claro, toda la creación no es solamente el planeta Tierra y el sistema solar o como mucho, yo qué sé, la Vía Láctea. Vamos a quedarnos ahí, tampoco vayamos mucho más lejos. Habla de toda la creación. Es un misterio. A nosotros la Biblia dice que es toda la creación. Bien. Bueno, con la caída, este puesto, ¿no?, de gobernar la creación, digamos, de juzgarla, ¿no?, como le había dado la prerrogativa a Dios, ¿no? Con la caída ese puesto queda vacante, Adán lo rechaza, pero ese puesto está designado para ser ocupado por otro Adán, que es otro ser humano, que es, en este caso, el Hijo del Hombre, que es Jesús, ¿no? Jesús usó este título para mostrar que Él vino en la carne y que se identifica completamente con nosotros en nuestra condición humana. Bien, descendiente de Adán. Siendo Dios, se humilló y se hizo semejante a nosotros, como simples criaturas, ¿no? En Filipenses, otro versículo, otra parte de la Biblia que es muy conocida, y además creo que lo hemos cantado hoy, además, ¿no? Es justo, ¿no? Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hay versículos en la Biblia que son, no sé, como capitales, por así decirlo, como columnas. Yo creo que este es uno de ellos. O sea, es como en plan, este versículo es para tenerlo interiorizado y recordarlo siempre. ¿Veis cómo os he dicho que era como la vuelta al cole? Cuando los niños llegan al cole, el primer día lo que hacen es repasar lo del curso anterior. Pues esto es un poco así, ¿no? De vuelta al cole. Despacito, tampoco sin mucha saturación. Bueno, como digo, este versículo nos recuerda que Jesús se despojó de su gloria celestial y se hizo hombre. Esto es un gran consuelo, como sabemos, ¿no?, para nosotros, porque tenemos un Salvador que conoce nuestras luchas y debilidades, pero sin pecado. Y esto es importante, ¿vale? Porque tenemos un sumo sacerdote, en Hebreos 4:15, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Imaginaos, toda la vida, desde que uno es chiquitito, ¿sabes?, y ya empieza a tener conciencia de uno mismo, ¿verdad? Y ya la vida en aquellos años tampoco es que sea muy fácil, ¿no? Imaginároslo, ¿no? Pues toda su vida Jesús estuvo sin pecado. De niño, de cuando tenía aproximadamente... Bueno, cuando son pequeños, pues no, porque no, pero luego un poquito más mayores que ya empiezan a tener conciencia, empiezan a hacer cosas
y los niños son como son los niños, se mantuvo puro, sin pecado. De adolescente, sin pecado, hasta que llegó a su edad adulta y murió sin pecado. ¿Habéis parado a pensar esto alguna vez? Es que son muchos años, ¿eh? 33 años sin pecado. Bien, ahí lo tenemos. La humildad y el servicio, ¿no? ¿Por qué Jesús? Estamos viendo en el contexto de por qué Jesús usó el término el Hijo del Hombre, ¿no? En la humildad y en el servicio. El título del Hijo del Hombre también destaca la humildad de Cristo. Esto lo vemos bueno, lo vemos en muchos sitios, ¿no? Pero en Mateo 20:28 dice: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bien. Aquí Jesús declara claramente que no vino para ser servido, sino para servir. Esto es contrario a las expectativas de muchos en su tiempo. Como sabéis, esperaban un Mesías que gobernara con poder y, vamos, que básicamente acabara con todos los romanos, los expulsara y reinara y estableciera el reino, ¿no? Pero no es así, y además estaba profetizado que no iba a ser así, ¿no? Pero bueno, por este lado, Jesús vino a servir y además sirvió, y como sabéis, sirvió principalmente a los más necesitados, a los pobres, a los que estaban enfermos, a los marginados. Se sentaba con aquellos que nadie se quería sentar. Y sobre todo enseñó a los discípulos con su ejemplo, ¿no? Que es amar y poner a los demás primero, ¿no? Sobre el tema de los marginados y sobre el tema de aquellos que Jesús se acercaba a aquellos que nadie más quería acercarse, ¿no? Si nos ponemos en ese tiempo, o sea, en nuestro tiempo pasa esto también, ¿eh? O sea, esto pasa. Nosotros tenemos ciertas reticencias a veces, y el que no las tenga, pues oye, le alabo, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos ciertas reticencias, tenemos como temor. Eso pasaba exactamente igual anteriormente, incluso más, porque la vida era mucho más dura. No había los avances que hay ahora en medicina, por ejemplo. Antes te hacías un corte con una herramienta y si no te entraba la gangrena y te morías, pues ahora no, ahora hay estas cosas, ¿no? Y aún así tenemos como miedo a acercarnos a las personas, ¿no? Es una parte que debemos de ir rompiendo, ¿no? Jesús se acercaba. Si Jesús viviera en este tiempo, lo haría, igual que lo hizo. Y nosotros tenemos que ser su ejemplo, ¿no? Bueno, somos llamados a servir en humildad y servicio. Así como Jesús, el Hijo del Hombre, vino a servir y no a ser servido, nosotros también debemos seguir su ejemplo. Bueno, luego vemos en el punto 3 las implicaciones para la vida, ¿no? Para la vida cristiana. Que, como digo, somos llamados a servir, a vivir en humildad y servicio. Como cada día es una cosa que hay que hacer día a día, no es una cosa que hay que hacerla de vez en cuando. Cuando te levantas bien, la haces, y cuando no te levantas bien, no la haces. Es una cosa que tenemos que hacer día a día, siempre con la ayuda del Señor. ¿Bien? Somos llamados a vivir en humildad y servicio, como digo. En Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente justificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto es otro de los versículos que son capitales, ¿no? Cada día debemos morir más y más a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros y así poder seguir su ejemplo. O sea, esto no es una cosa que tenemos que hacerla solos, en nuestras propias fuerzas. Tenemos a Jesús en nosotros, a Cristo en nosotros, y es el que nos ayuda a poder hacer esto. Nuestra naturaleza no le gusta esto, lo rechaza. Es normal, o sea, no os sintáis mal. No os sintáis mal, o sea, es que es así, es que somos así. Lo que pasa es que no queremos ser así.
Nos gustaría despojarnos de todo esto para poder hacer lo que a Dios le agrada. Pero en nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos más y más morir a nosotros mismos para que Él viva en nosotros, ¿no? Como dice la expresión. O sea, como dice el versículo, ¿no?, de Galatas 2:20. Tampoco hay que volverse loco con el tema del servir, ¿vale? Que esto es como un poco... hay los dos extremos, el de no sirvo nada y luego el que sirvo a diestro y siniestro y ya está. La cuestión de servir es con orden, y hay un orden que es un orden, es el orden de Dios, ¿vale? En primer lugar, la primera responsabilidad que tenemos es con nuestra familia, con nuestra pareja, nuestro cónyuge, bien, y con nuestros hijos. Tenemos que sustentarles, tenemos que cuidarles, ¿no? Los hijos, pues sirviendo en casa, honrando a los padres, como Dios quiere que se haga. En lo práctico, buscando la paz en el hogar, en lo práctico, pues en las cosas que se pueden ayudar. Eso es honrar y es servir. Bien, el primero es servir en casa, ¿no? Como cónyuges, bueno, pues cuidando a tu misma carne como Dios quiere que lo hagas, no con el típico que se dice colaborar más en casa, ¿no? Es la típica frase. Voy a hacer más cosas en casa. No, no solamente eso, que también, ¿no? En lo práctico. También en lo espiritual, compartiendo la palabra con tu cónyuge, con, por ejemplo, lo que has aprendido, o una predicación que has escuchado, o una palabra que has leído, ¿bien? En lo emocional, es buscar en la otra persona que esté en paz, ayudar compartiendo las cargas, preocupaciones, siendo bueno ejemplo, para que los hijos estén guiados en los caminos de Dios. Bien, esto es en lo práctico y lo primero en la familia, ¿no? Con orden, como digo. Luego después, la iglesia. En segundo lugar, la iglesia, con los hermanos, el cuerpo de Cristo. El punto de contacto con el cuerpo de Cristo es la iglesia. Es el sitio más cercano. Hay cristianos en todo el mundo, ¿vale? O sea, te puedes encontrar cristianos en muchos sitios. Pero donde te los encuentras más cerca es aquí, en la iglesia, ¿vale? Y entonces estamos llamados a ser servidores también de los hermanos, unos de otros. Como digo, no solamente esporádicamente, sino con constancia, buscando el servir. ¿Cómo servir? Pues también, de la misma manera que hemos visto con el tema de la familia, en lo práctico, pues ayudando y colaborando con las cosas de la iglesia. Bien, siempre hay cosas en las que uno puede colaborar. Unas 2 manos hacen mucho, pues 4 hacen más. Y así, sumando, mira si se pueden hacer cosas en lo práctico. Bien, hay que buscar también eso, tener que estar en lo que busquemos, ¿vale? Al servir a los hermanos en la iglesia estamos sirviendo a Dios, ¿vale? No es una cuestión pequeña, ¿vale? No es una cuestión pequeña. En lo espiritual, pues compartiendo la palabra con los hermanos, orando por las necesidades de los hermanos, bien. Pero claro, hay que conocer las necesidades de los hermanos, porque si no, pues ¿cómo oras? ¿No? O en lo emocional, acompañando cuando alguien tiene un problema o está pasándolo mal, dando una palabra de consuelo o simplemente escuchando, ¿eh? Es simplemente dejar que el hermano te cuente su problema, ya para él está siendo una bendición. ¿Por qué? Porque está soltándolo, ¿no? El escuchar, ¿no? Muchas veces más que hablar tenemos que escuchar. Bien, eso también es servir en la iglesia, ¿vale? Y es un poco lo que Jesús nos da ejemplo, ¿no? El servir, lo que estábamos hablando, ¿no? De las implicaciones para nuestra vida. Bueno, y luego, ¿qué más? El siguiente nivel, pues el mundo. El mundo, lo que es, pues nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, los estudios, los desconocidos, todas las personas que hay en el mundo, ¿no? Lo primero de todo, llevándoles el Evangelio, que es la gran comisión, lo que nos ordenó, ¿no? Y además son las buenas nuevas. Es lo que tenemos que hacer con la gente del mundo. Eso es lo primero. Y luego, en lo que podamos ayudar y servir,
siempre, ¿no? Pero con orden, ¿vale? No, como digo, no haciendo las cosas a lo loco. Bien. Como dice en Mateo, ¿no? Llamados a servir, a vivir en humildad y servicio. Dice, les dijo Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y luego en Mateo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pues esto es la parte que nos toca hacer al mundo, el servir al mundo. Bien. Tenemos que ser útiles también a la sociedad. O sea, la sociedad tiene que ver en nosotros que no somos como los demás. Que hay una diferencia, que destacamos por algo. Ellos no saben por qué. No saben por qué, porque no es. Pero sí ven una diferencia con respecto a las otras personas. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. O sea, no en cuenta en plan, tengo que hacerme diferente. O sea, la diferencia te la va a hacer el ser, no el que tú te pongas, no sé, como meta el ser diferente. No, es el ser hijo de Dios, el tener esas ganas de servir y de cumplirlo con lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Por eso nos dice, en la palabra nos dice lo de ser sal y luz. Ser sal y luz, que bueno, lo vamos a leer ya que lo tengo, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Claro, si la sal no sabe a nada, si no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bien, yo creo que este versículo, otra parte de la Biblia que son columnas importantes. No se nos olvide que nosotros somos la sal y la sal es hacia el mundo. Tenemos que ser luz al mundo. Bien. Bueno, continuamos. El ejemplo del Hijo del Hombre, nuestra esperanza. El Hijo del Hombre también nos enseña hacia la segunda venida de Cristo. En varias ocasiones Jesús usó este título en relación con su entorno de gloria, retorno en gloria para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Esto lo vemos en varias partes de la Biblia, en Mateo 24:30. Por ejemplo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y luego en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Veis? El Hijo del Hombre aquí lo que nos está hablando de nuestra esperanza, que es la esperanza de que Jesús vuelva, ¿no? Sabemos que el Hijo del Hombre volverá en las nubes con gran poder y gloria, y esta esperanza nos llena de ánimo para perseverar en medio de las pruebas. Cuando estamos pasándolo mal, en dificultades de la vida, que pasamos sí o sí, vamos a pasar, esta es nuestra gran esperanza. No vivimos solo para este mundo, para estos poquitos años de vida que hay aquí, sino que esperamos en el reino eterno. Que además Jesús va a establecer. O sea, es una promesa, lo va a hacer. No debemos de olvidarnos. Cuando en lo más oscuro, acordémonos de esto. Bien, busquemos el acordarnos de esto. Mientras estamos en luchas, pruebas que superar, tenemos la oportunidad de crecer también en el conocimiento de Dios. Todo esto teniendo siempre en mente que Él está sentado en el trono y que todo está bajo su perfecto y sabio control. Esto nos llena de paz y de esperanza. Cuando más, como digo, cuando más negro lo veas, siempre va a estar la luz de Cristo.
Él está sentado en el trono y todo está bajo su perfecto control. No nos desamparará en ningún momento. ¿Vale? Tenemos una canción aquí, ¿no? Que dice, un día Él volverá, ya empezó la cuenta atrás. Va a volver pronto. No sabemos, pero pronto va a volver. Y bueno, vamos a... Ya, manda, ya no hay más. Esta es la, ya termina. Bueno, como conclusión, el Hijo del Hombre revela la humanidad y divinidad de Jesús, lo que hemos estado viendo. Desde el principio, desde Génesis, la simiente de la mujer, el niño que nos fue profetizado, la visión de Daniel, bien, y luego Jesús, cuando se autonombraba el Hijo del Hombre. Es el cumplimiento mesiánico, ¿no? La revelación de la humanidad y la divinidad de Jesús. Bien. Nos muestra también su humildad y su misión de salvación, y como cristianos somos llamados a imitar su ejemplo en el servicio, y hemos visto en nuestro hogar, primeramente, nada de ir a lo loco, ¿vale? Primero, como tener las cosas bien en casa y seguimos avanzando. La iglesia y el mundo, bien, con los hermanos, importante la parte esta que ha hablado de los hermanos, ¿vale? Y luego, como último punto, también el vivir con esperanza de su regreso glorioso, perseverando en fe, viviendo una vida conforme a su voluntad. Señor, quiero darte las gracias por este momento, Señor. Gracias porque tú has permitido traer esta palabra, Señor, que nos recuerda lo importante, Señor, que es tus promesas, Señor. Tu vida, Señor. Lo que tú hiciste por nosotros y lo que sigues haciendo, Señor. Tú eres el Hijo del Hombre, Señor. Tú eres el que estaba profetizado, Señor. Tú eres el Mesías, el Cristo. Nosotros lo sabemos, Señor. Queremos vivir conforme a esta verdad, Señor. Cumpliendo con tu ejemplo, Señor, sirviendo como tú nos enseñas. Sirviendo al mundo, sirviendo a la iglesia, sirviendo en el hogar, Señor. Y también, Señor, con la paz que nos da el que tú estás en perfecto control, Señor. Que no se escapa nada, Señor, de tu perfecto control. Y que un día vas a volver, Señor, que esta es nuestra esperanza. Que tú vuelves, Señor, que tú estableces tu reino. Esa es la esperanza que tenemos, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por esta tarde. Y oro porque los hermanos, Señor, aquí que hemos estado, podamos llevarnos un poquito de esta enseñanza y la pongamos en práctica. Gracias por tu misericordia. Amén.